se pueden perder más, ¿ya? Yo podría hacer, claro, podría hacer una guía. Silvia, apaguen el micrófono, por favor. Eso. No tengo ningún problema en hacer una guía. Sí, podemos hacer resumen de todos los temas, no hay problema, no hay problema. Entonces, les doy la bienvenida a todos. Tenemos una clase muy buena, bueno, viene de cerca, viene una clase muy buena de historia con las características de la conquista de América. ¿Ya? Entonces, como siempre hemos dicho, tomen apuntes, escriban lo más importante. Siguiente. Que vamos a comenzar para que ustedes aprendan. Dice, el tema de la clase, anotemos el tema. Descubrimiento de América y la llegada de los españoles a Chile. A Chile, eso tenemos que llegar, a Chile. Lo último creo que nosotros vimos fue Cristóbal Colón, ¿cierto? Cristóbal Colón. Sí, profesor. Sí. Eso es lo último que tienen anotado. Sí, Cristóbal Colón llega a América, ¿cierto? Ya. ¿Y a dónde pensaba él que había llegado Cristóbal Colón? A la India. A la India. Muy bien. ¿Y qué buscaba Cristóbal Colón? Especies y cosas. Sí, buscaba las especies. Bueno, también oro y plata, pero principalmente especies. ¿Y qué eran las especies? La cúrcuma, el curry, todas esas cosas. Canela, el clavo de olor, nuez moscada. Sí, perfecto. Sí, aprendieron. Sí. ¿Y a dónde llega Cristóbal Colón? América, llega a la isla, ¿cómo se llama? Llega a América, sí. A la isla... ¿A qué parte de América, entonces? ¿A qué parte de América llega? A República Dominicana. A República Dominicana, sí, cerquita. A El Salvador. A El Salvador. Sí, a la isla, ¿cómo le puso a la isla? ¿Salvación? ¿Cómo fue? El Salvador. Ah, El Salvador, porque lo salvaron del motín. Le habían hecho el motín. O de morirse de hambre. Se salvaron en realidad que ya no tenían comida, no tenían agua, no tenían nada, por eso le pusieron El Salvador. Bien. Entonces ahora, analicemos las imágenes, que yo encontré unas imágenes muy buenas. Ya, aquí encontramos, por ejemplo, algunos elementos. El más importante, ¿cuál es el elemento más importante que aparece ahí? ¿Están viendo la imagen? ¿Barco? ¿Barcos? ¿Qué más? ¿Qué es esa bandera como de los cristianos de la iglesia? Eso, de la iglesia. Entonces, bien, ellos venían con la religión católica. Entonces, ellos venían a evangelizar a los indígenas, pero en la práctica impusieron de forma obligatoria la religión. Entonces, ¿por qué? Porque el Papa le había entregado las tierras a los reyes de España. Y aquí aparecen varios elementos, también nos sirven, varios elementos. ¿Cuál le identifican ustedes? Hay hartas cosas. El hierro. Las armas, sí, parecen armas. ¿Qué más? Armas. ¿Qué más? Puede ser su cultura igual, algo. La cultura, sí, venían con armas, venían con la cultura, venían con caballos, ya venían con todo lo que ellos representaban. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, aquí tenemos otra imagen más. Esta imagen es de siguiente. Aquí se produce el encuentro, fíjense, el encuentro entre los indígenas y los españoles. Primero los indígenas pensaron que eran dioses, ¿ya? La historia cuenta que ellos decían que eran dioses, que venían del oeste, ¿ya? Que hay ¿Tanto les regalaban oro y cosas así? Sí, le regalaban oro, collares de oro, vasijas de oro, elementos de oro también. Y los españoles, ¿qué le daban a cambio? Le daban cosas sin valor. Por ejemplo, una peineta, un espejo, un cepillo, cosas que no valían nada a cambio de oro. Ya, porque los indígenas no tenían... ¿Le hicieron de oro? ¿Se acuerda? Sí, le hicieron de oro. Sí, los indígenas no tenían esa idea del oro, el valor del oro, ¿ya? Entonces pensaban que eran dioses, ¿ya?
pensaban que venían como a rescatarlo, por así decirlo, y que eran seres también sobrenaturales. Mira, una historia dice que ellos creían que los caballos y la persona eran una misma cosa. Es decir, que la persona venía unida al caballo. ¿Entiendes la idea? ¿Cómo se llaman eso? ¿En la Eso, mitología? en mitología, sí, con Minotauro. Eso, los El minotauros. Minotauro, sí. El Minotauro, que es cuerpo de animal, de caballo y cabeza de hombre. Ya. Claro. Entonces ellos le llamaban los dioses. Entonces por eso fueron bien acogidos. En un principio fueron bien acogidos y le entregaban todo. Oro, riqueza, como que les daban tributo. ¿Ya? Otra imagen. Aquí llega Cristóbal Colón, ¿cierto? Cristóbal Colón. Y él conquista. ¿A nombre de quién conquista? Del rey de España, ¿no? Sí, de los reyes de España, sí. Él conquista a nombre de los reyes de Pero él España. salió desde Italia. Él era de Italia, sí, había nacido en Italia, sí, Claro. en Génova, pero estaba trabajando para los reyes de España. ¿Cómo se llamaban los reyes de España? Camila, dígame Camila. Isabel se llamaba la reina. Sí, Isabel y el rey. Y el rey se llamaba, no se acuerda. No importa. Fernando de Aragón, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Entonces él llega y conquista el nombre de los reyes de España, ¿ya? Porque él no venía a conquistar por sí solo, ¿ya? Era como un enviado de los reyes. Entonces vamos a Y permitir de la también iglesia igual, pues. Sí, enviado de los, sí, correcto, de los reyes y de la iglesia. Entonces vamos a anotar ahora en el cuaderno que, Profesor, disculpe, sí, disculpe la interrupción, Sí. que somos nuevos de acá de Chépica, Lima exactamente, y estamos un poco perdidos. ¿En qué módulo van? Por favor. 1, 2, 3, 4 clases, creo que 4 clases. 4. Sí, 4 clases, pero las clases anteriores también las puede revisar porque las grabamos, ¿ya? Entonces usted después ingresa ahí al Classroom, a la página que dieron ustedes y revisan las clases. Hemos visto pueblo indígena de Chile, hemos visto también la llegada de Cristóbal Colón, sí, creo que son 4 clases para que se ponga al día, ¿ya? Así que Disculpe, bienvenida. ya, disculpe, pero que no encontramos ese, ¿en qué módulo? Tenemos los módulos en libro, digamos, el 3, Ya. 4, pero no encontramos ese exactamente. No, sí, lo que en historia lo que vamos haciendo es ir grabando las clases, no estamos entregando guías ni libros ni nada de eso, grabando las clases y con la presentación. Eso es lo que vamos haciendo. Y a ustedes les dieron un correo, ¿ya? Les dieron un correo, ¿cierto? Primer ciclo y segundo ciclo. Y ahí tienen que ingresar al correo y ahí van a estar las clases. Ahí van a estar las clases grabadas, ¿ya? Pero no estamos entregando ni libro, a no ser que el ATE le entregara el libro. ¿Le entregaron libro el ATE o no? Nosotros, No, sí. profe, a nosotros Sí. no. Sí, sí tenemos libros. ¿Ah, tiene el libro? Nos mandaron link a nosotros, Sí. en Lituecho por lo menos No, siempre nosotros- mandaron el link. Nada. Ya, entonces, ya, yo también, Jason, ¿le entregaron el libro, me decías tú? Sí. No libros físicos, solamente entregaron un link que uno ahí se puede meter y revisar el libro, pero como en línea. O lo puede Ya. descargar si tiene, no sé, para fotocopiarlo. Yo lo fotocopié, pero igual son harta hojas. Ya, sí. A nosotros Sí, en la entonces, ya. Chépica sí nos dieron libros de todo, sociales, naturales, matemáticas, lenguaje e inglés. Qué bueno. Sí, los libros es la misma información, que nosotros pasamos, pero nosotros lo vamos explicando, que esa es la gran diferencia. Pero mire, para aclarar todas las dudas, tienen que comunicarse con Paulo, ¿sí? Paulo es el que maneja todo eso. Entonces les pueden escribir un WhatsApp a Paulo, y ahí le hacen las consultas. ¿Conocen ustedes a Paulo? ¿Cierto? ¿No? Al final de la clase yo les doy el número de teléfono de Paulo, ¿ya? Ya, por favor, Ya, gracias. eso. Ya, y ahí nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Entonces, Daniela, dígame.
Acá mandaron por line una sola clase. Ah, online una sola clase. Sí, Ya. También me voy a poner en contacto con Pablo, ya para ver la manera también porque yo estoy seguro que hemos grabado más de 3 clases. A Sí, ver la manera de hacerle llegar las clases, ¿ya? yo creo, profe, porque como quizás se metieron ahora al grupo, las clases estaban todas en el grupo, pero como se metieron hace poco, deben haber visto la última anterior nomás quizás. Claro, ya. Gracias por todas las dudas. Yo, terminando la clase, también me contacto con Pablo para ver la posibilidad de que que les vuelvan a enviar las clases, ¿ya? O también, mira, también yo tengo todos los PowerPoint, ya, también se me ocurre eso. Tengo todos los PowerPoint y los voy a volver a subir, porque esos están subidos, pero los voy a volver a subir para que ustedes los revisen, ¿ya? Eso ahí también podemos, pero ahí podemos también avanzar. Entonces, los libros les sirven, pero yo creo que las clases son más importantes que los libros, porque en los libros se pueden perder, ¿ya? Pero las dos cosas son complementarias, ¿ya? Entonces, ahora van a escribir características de la conquista de América. Eso van a escribir, ¿ya? Características de la conquista de América. ¿Cómo fue la conquista de América? Eso vamos a ver. Y primero que todo, hay que decir que fueron expediciones privadas. Privadas. ¿Por qué? ¿Quién financiaba la conquista? ¿Quién pagaba la conquista? Los reyes de España. Solamente la primera viaje. Entonces pueden escribir que solo el primer viaje de Colón, solo el primero, fue financiado por los reyes de España. ¿Se acuerdan ahí que la reina le entregaba las joyas? La reina le entregó las joyas a Cristóbal Colón. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Ya, el primero nomás. Todos los otros, escribe junto porque el computador está más o menos mal, pero todos los otros viajes fueron pagados por los propios conquistadores. Entonces, ¿qué tienen que entender? Tienen que entender que ellos querían llegar a América después más que nada, buscar oro y plata. Querían llegar a América, entonces ellos tenían que pagarse el viaje, ellos mismos. Ya los reyes ya no les daban la plata, no les daban el financiamiento. Entonces después, al ganar con oro y plata, ellos se quedaban con las ganancias. Y también después le entregaban un impuesto al rey. También lo podemos hacer. Se les entregaba un impuesto al rey. Y este impuesto al rey se llamaba un quinto real. Uno partido por 5 real. Y vendría siendo un 20%. 20% de las ganancias. Ya, mira. Por ejemplo, llegaban, conquistaban, tenían 1000 piezas de oro. Y de estas 1000 piezas de oro, son más las matemáticas ya, 200 piezas aproximadamente, iban para el rey, como impuesto. Ya el rey ya no financiaba la conquista. ¿Entienden la primera característica? Sí, se entiende. Ya, bien. Entonces, ellos mismos se pagaban. Solo el rey, solo la primera. Solo la primera. Sí, pues ¿Ya? que igual después se dieron cuenta al llegar a América que aquí está el oro. Aquí estaba el oro, sí, aquí estaba el oro y estaba la plata. Sí. Sí. Por ejemplo, esto lo vamos a ver también. ¿Quién llegó a Chile? ¿Quién llegó el primer español que llega a Chile? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el primer español que llega a Chile? ¿Se acuerdan? ¿No será Pedro de Valdivia o no? ¿O estoy Él es equivocada? el segundo. Sí, Pedro Valdivia está bien, pero el segundo. Ah, El, ya. el primero es Diego de Almagro. Ya. Diego de Almagro
Y Pedro de Valdivia también lo sirve. Diego de Almagro llega a Chile y él tiene que pagar su expedición, financiar su propia expedición. ¿Ya? Pedro de Valdivia hace lo mismo. ¿Ya? El rey solamente da el permiso para venir a conquistar. Ya, segunda característica, se firmaba una capitulación. ¿Y capitulación qué significa? Es un contrato, entre el rey, de España, escribí mal España, pero se entiende, ¿cierto? Entre el rey de España y el conquistador. ¿Sí? Y en ese contrato establece deberes y derechos. Deberes y derechos. Por ejemplo, lo más importante. Ahí sale la diapositiva, pero vamos a decirlo igual de lo más importante. El principal deber era evangelizar. Entonces, los españoles tenían que evangelizar a todos los indígenas. Eso como obligatorio. No siempre lo hicieron, porque no le importaba, la realidad que no le importaba mucho evangelizar. Ya, pero el Papa, como le había entregado las tierras, era una obligación evangelizar. ¿Ya? Otra, conquistar en nombre del rey. Ellos vienen a conquistar, pero en nombre del rey. ¿Ya? Otra, pagar impuestos. Pagar impuestos al rey. Entonces, eso es lo que tenían que hacer, los deberes. ¿Ya? Y los derechos, ellos podían impartir justicia, dictar justicia. ¿Ya? Podían gobernar el territorio. Podían gobernar el territorio también, ¿ya? Y ellos se quedaban con utilidades, se quedaban con las utilidades o ganancias. Después de pagar los impuestos, se quedaban con lo que les quedaba, o sea, se quedaban con las utilidades, con las ganancias, ¿ya? También repartían tierras, y repartían encomiendas. Esa palabra es muy importante. Encomiendas de indios. Encomiendas de indios, eso podemos subrayar. Y eran grupos de indios que le servían como mano de obra. Mano de obra. O sea, eran como esclavos, ¿o no? Muy parecido a esclavos, pero no se le llamaban esclavos. En toda esa época, mira, es como súbditos. ¿Ya? Ah, ya. Eran como súbditos, pero es como lo mismo que esclavos, pero no se les llama esclavos, ¿ya? Se les llama súbditos. Y estos súbditos que todos los indígenas van a trabajar para el español. Y ellos van a trabajar, por ejemplo, en los lavaderos de oro. ¿Ya? Buscaban oro. Entonces, ¿entienden? Capitulación es un contrato entre el rey y los conquistadores. Establece deberes y derechos. ¿Entienden, muchachos? ¿O fui muy Sí. rápido? ¿O fui muy rápido ahí? No, está bien. Está bien, ya. Está bien, se entiende. Ah, qué bueno. Bueno, a ver. Ya, esto también es muy importante. Los europeos impusieron la religión católica. ¿Ya? Entonces, esto obligatoriamente los indígenas Sí. tenían que abandonar su antigua religión, ¿ya? Y bautizarse, por ejemplo. Tenían que bautizarse. Entonces, ahí llegaron con la iglesia, llegaron con los curitas, ya, y en la imagen, ¿qué pasa en la imagen? ¿Qué están haciendo? ¿Estaban bautizando? Lo están bautizando, sí. Muchos indígenas en general no creyeron, no pescaron mucho la religión católica, pero lo obligaban a bautizar, ¿ya? Entonces, la religión fue impuesta, porque ellos tenían sus propios dioses, ¿se acuerdan? La naturaleza, la Pachamama, ¿cierto? Ujú. Ya, otra característica, se produce un mestizaje. ¿Qué entienden ustedes por el mestizaje?
Se mezclan las razas. Sí, es una mezcla de razas. Entonces podemos ahí anotar entre paréntesis, ya, que para que ustedes sepan, la mayoría de los españoles que llegaron fueron hombres. Porque la mayoría fueron hombres, muy pocas mujeres. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos abusaron, la verdad, esto es la verdad, la verdad. Ellos abusaron de las mujeres indígenas y ahí surgieron los mestizos. ¿Ya? Nacen los mestizos. Entonces, América, todos los, que será en unos 80, yo creo que más, pero bueno, 80% un pueblo. Daniela, apágueme el micrófono, por favor. Mestizo. Somos casi todos mestizos. Entre una mezcla entre los españoles e indígenas. Ah, mira, les voy a contar una historia, no me puedo decir 1000 historias, pero una sola historia. Los españoles era como un derecho para ellos tener muchas mujeres indígenas. No se casaban, los españoles no se casaban, porque abusaban nomás, ¿ya? Y llegaron a tener 20 mujeres, 30 mujeres, ¿ya? Y hay un español que llegó a tener más de 80 hijos, pero son hijos no reconocidos. Y ahí se le empieza, fea esta palabra o la decido, se le empieza a llamar guachos. Fea esa palabra, ¿cierto? Muy fea. ¿Han escuchado ustedes esa palabra, guachos? Sí, po. Sí. Ahí, Sí, de, mucho. de hecho, de Porque ahí no- nace uno, Caupolicán no era un mestizo, todos ellos. Caupolicán era indígena, Ah, hay otro perdón. mestizo que es el mestizo Alejo. A lo Ya. mejor es el No, mestizo no, Alejo. pero yo le decía así, de eso, igual de esos mestizos nació alguien como Caupolicán. Sí, alguien como Caupolicán, sí. Claro, Vendría siendo, después de Caupolicán hay un mestizo que se llama el mestizo Alejo. Ya que era hijo claro, de como con los español, ideales de, sí, de la raza de acá. sí, hijo de español, ya, y de indígena. Entonces, ¿por qué? Porque no eran reconocidos por los papás, no lo reconocían. El español no se casaba con los indígenas. ¿Ya? Esto también es muy importante, se produce una caída demográfica. Esto, caída demográfica, vamos a decir por qué. ¿Qué significa? Significa que millones de indígenas murieron. Y esto no fue bonito, no fue simpática la conquista de América. Fue muy cruel. ¿Ya? Muerte de millones de indígenas. ¿Y por qué morían los indígenas? Primero, ahí aparece, podemos notar, explotación laboral. Eran explotados, iban a trabajar, por ejemplo, como esclavos, pero no eran esclavos. ¿Ya? En la prueba tienen que decir que no eran esclavos, eran mano de obra. Iban a trabajar todo el día. Iban a trabajar en las labores agrícolas, en los lavaderos de oro, las minas. Ya, por las guerras. Las guerras, llegaron los españoles, asesinaron también a muchos indígenas en las guerras, los conquistaron. Cambio en la forma de vida, ellos los desplazaban obligatoriamente de un lugar a otro para trabajar. Y la alimentación, ahí había que decir otras cosas, ¿eh? Que se produce también millones de muertes de los indígenas. Por todas esas razones, y también nos dijimos por las pestes. Llegaron los españoles con pestes. Por ejemplo, llegaron con la viruela. No se conocía acá en Chile y en América. Llegaron también con el sarampión. Peste negra, gripe. Y toda esta enfermedad que nosotros conocemos, la trajeron los españoles. Entonces, caída demográfica significa millones de indígenas muertos, producto de la conquista de los españoles. ¿Entienden ese concepto? Sí, se entiende. Sí. Entonces no fue una conquista así bonita ni simpática, no, fue algo bien cruel. Y sobre todo los pueblos de Centroamérica fueron exterminados, fueron asesinados los pueblos. Y los españoles no eran buenas personas, ¿eh? No eran malas personas. Ya, mira, ahora, Y eso que iban con la religión católica. sí, pero eso muy bien lo que dice usted. Esa religión católica, habría que decirlo,
entre comillas. Claro. Ellos venían, sí, ¿me entiendes? Ellos venían a evangelizar, entre comillas, pero no les interesaba mucho la religión católica, ¿ya? Era solamente de palabra nomás. Como dicen ustedes, así como para la foto. Venían para la foto, somos católicos, ¿ya? Vamos a evangelizar. ¿Ya? Entonces, mira, para que ustedes sepan, eran muy malos, los españoles eran malos, y eran lo peor de la sociedad. Venían a robar, venían a saquear, venían a conquistar, a abusar de las mujeres, todo eso. Pero muy malos, ¿ya? Porque eso de cuando uno piensa, no, qué bonita la conquista de América, no, fue mala la conquista de América, ¿ya? Y el único pueblo que resistió a la conquista de América fueron los mapuches, como habíamos visto en clases anteriores. Todos los pueblos fueron conquistados. Entonces, mira, ahora van a escribir conquistas de las civilizaciones americanas. Después de Colón, entonces, llegaron los siguientes españoles, ¿ya? Y empezaron a conquistar a las 3 culturas. Conquista, entonces, de las civilizaciones. Entonces, ¿cuáles eran las 3 culturas? Ahí aparece en el mapa. ¿Cuáles eran las 3 culturas? Los aztecas, los mayas y los incas. Exacto. Aztecas, los mayas y los incas. Los conquistaron a los 3. Sí. Pero A las 3. la única diferencia es que los mayas ya habían desaparecido. Los mayas ya no estaba la civilización. ¿Por qué? Porque los mayas se dice que hubo una peste o hubo una guerra, no se sabe muy bien. Peste o Se guerra fueron por otro planeta. en la pirámide. De nuevo, Jason, más fuerte. No, nada, profe, yo decía, se fueron por otro planeta, los mayas. Otro planeta, no. No, cuando llegaron estaban solamente las pirámides mayas, ¿ya? Ahí hay varias teorías. Yo creo que fue una peste, yo creo, y después desaparecieron. Ya, entonces, primero llegaron y conquistaron. Conquista de México. México formaba un gran imperio, que era Imperio Azteca. Los aztecas, ya, conquistaron, tenían el poder de todo México. Todo México. Ellos habían conquistado todos los pueblos de México, ¿ya? Y los aztecas tenían una gran cantidad de oro. Tenían mucho oro y riquezas. César, apágame el micrófono, por favor. Y riquezas. ¿Por qué? Porque ellos cobraban impuestos a los pueblos que habían conquistado, ¿ya? Entonces México era una gran civilización. Llegan los españoles, ¿ya? Y los españoles eran avarientos, en realidad, no sé, eran muy avarientos. El personaje más importante que aparece ahí, y yo lo voy a decir porque no creo que se acuerden, ¿quién conquista México? Lo conquista un español que se llama Hernán Cortés. Hernán Cortés hace una expedición, ya, hace una expedición a cargo de 500 soldados, ya con caballos, con armas, con cañones, ya, llegan al Imperio Azteca y se entrevistan también con el emperador del Imperio Azteca. El emperador del Imperio Azteca era Moctezuma. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Asesinan al emperador. Así de malo. Asesinaron al emperador de los aztecas, ¿ya? Que era Moctezuma. Mira, la historia. ¿Qué dice la historia? Ellos llegaron. Los aztecas pensaban que eran dioses. ¿Se acuerdan? Pensaban que eran dioses. Primero, le dieron tributo, lo acogieron, lo recibieron bien, ¿ya? Con los brazos abiertos. Después los españoles se entrevistaron con el azteca, con el Moctezuma,
lo tomaron prisionero y le cortaron la cabeza. Lo mataron. Así de cruel era. Después de matar al emperador, se apoderaron más fácil del imperio. ¿Entienden? Porque como matando al emperador, es fácil después conquistar. ¿Entienden, muchachos? Sí, se entiende. ¿Cierto? Había que matar a una persona. En cambio, acá los mapuches mataban uno y sacaban otro guerrero, y sacaban Exacto. otro guerrero. Sí, exacto. Esa es la diferencia con los mapuches. ¿Sabes? Que los mapuches sacaban más guerreros, como dicen tú. Mataban uno, salía otro, después otro. Allá no, po. Allá mataron al emperador y se apoderaron de todo. Entonces Claro, les mataban a ese y ahí se sí. Entonces, desmoralizaban. exacto. Los españoles, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se apoderaron de toda la riqueza. Tuvieron toda la riqueza de los aztecas. Y eso, la verdad, chiquillos, que fue una matanza. Esa es una verdad. Fue una matanza, pero indiscriminada. ¿Por qué? ¿Por qué fue una matanza? Porque tenía... También porque, claro, por su tecnología respecto a armas y cosas. Sí, muy bien. Por la, Acá sí, nos muy bien. peleábamos con puros palos nomás. Flecha, arco, mazo, eso es lo que ocupan. Pero claro, comparado con ellos que ya tenían armas, Sí. espadas. Sí, por eso. Por la superioridad militar. Que eran, mira, ahí ustedes tienen que saber que ellos ocupaban fusiles, arcabuces, cañones, ¿ya? Entonces, por eso fue matanza. Una matanza, pero muy, muy, muy importante. Y fue penosa la conquista. Claro, pues al punto de extinguirlos prácticamente. Sí, prácticamente. Ya, ahora, la conquista del Perú. Anotemos ahora, conquista del Perú. En el Perú, ¿qué civilizaciones? A ver, no me acuerdo. ¿Cuál estaba en el Perú? Los mayas. Ah, de nuevo. Los mayas. No. En el Perú, lo vimos recién. Los incas. Los incas, sí, po. Sí, Claro, también. es que los mayas son de Los México. mayas estaban en Centroamérica, pero ya había desaparecido la civilización. Los incas. Los incas, sí. En el Perú estaban los incas. Y también tienen que anotar que los incas, ellos habían conquistado, era un imperio también los incas, habían conquistado Bolivia, tenían Bolivia, obviamente el Perú, y el norte de Chile. Los incas, ya, esa es la importancia para nosotros, que ellos habían conquistado el norte y centro de Chile. ¿Ya? Vamos a ver los personajes. Los personajes más importantes. Aquí fueron dos conquistadores del Imperio Inca. ¿Ya? Que fueron dos españoles. Uno es Francisco Pizarro. El primero que sale ahí se llama Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Y el otro es Diego de Almagro. Y eso Diego de Almagro lo destacan, porque él después va a venir a Chile. Entonces, entre ellos dos, hicieron una sociedad, juntaron los recursos, juntaron los dineros, ¿ya? Necesarios, y llegaron donde estaban los incas, ¿ya? Llegaron donde estaban los incas a robar, pues, obvio, hay que venir a hacer, a robar, a saquear, ¿ya? Y el emperador de los incas, ahí está el emperador de los incas, era Atahualpa. Eso podemos destacar. Atahualpa. Ese inca que está ahí se llama Atahualpa, que era el emperador. Ya, ¿y cómo se hace la conquista? Mira, la historia dice que los españoles también llegaron aquí donde estaba el Imperio Inca, fueron bien recibidos primero, porque pensaban que eran dioses, le dieron tributo, todo eso. Y después los españoles tomaron prisionero al emperador Atahualpa. Lo tomaron prisionero. Y para liberarlo,
exigieron un rescate de oro, exigieron un rescate de una pieza, como una habitación, llena de oro, cubierta de oro, y así lo iban a liberar. Los indígenas pagaron el rescate, pagaron lo que le estaban exigiendo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Los españoles lo liberaron? Lo mataron. Lo mataron también. Entonces, Ahora hicieron la jugada del oro, sí, pues ahora ya les pidieron una pieza de oro. sí, una pieza llena, sí, una pieza llena de oro. Entonces, La avivaron ahora. La primera conquista no la hicieron así, no la hicieron solo lo así, pero mataron. igual se quedaron con el oro en la primera conquista. Entonces, Pero los lo tuvieron que españoles, juntar ellos, así. sí, ¿se fijan que eran muy malos los españoles? Malo. Sí, asesinaron al emperador inca. Y lo mismo, matando al emperador inca, asesinando a este emperador, se apoderaron de todo el imperio. Y los incas eran muy ricos. Entonces se quedaron con toda la riqueza. Quedaron con toda la riqueza de los incas. Los incas tenían mucho oro. ¿Por qué? Porque ellos cobraban tributo a los pueblos, tributo en oro, tributo en plata, las joyas, todas las joyas eran de oro, los collares, ¿ya? La ornamentación, todo de oro. Entonces, ellos se hicieron millonarios. Entre los dos españoles, ya vinieron, conquistaron y se apoderaron de los incas. ¿Entienden entonces? Conquista de los aztecas, conquista de los incas. ¿Chiquillos? Sí, profesor. Sí. Sí. Sí, se entiende. ¿Cierto? Ahora, la importancia de la conquista del Perú. Primero, nosotros tenemos que saber muy bien que los incas, como yo dije, habían conquistado Chile hasta el río Maule. Eso lo destacamos. ¿Sale ahí? Río Maule. Ellos tenían el control hasta el río Maule. ¿Dónde queda el río Maule? En la Maule. séptima región. Exacto, bien. En la séptima región. Entonces ustedes tienen que saber que ellos habían conquistado todo Chile hasta la séptima región. ¿Y por qué no habían pasado más al sur? Porque ya estaban los mapuches. Porque estaban los mapuches, sí. Los mapuches también se enfrentaron con los incas y también vencieron los mapuches. No pudieron ser conquistados. ¿Ya? No pudieron ser conquistados con los incas. No. Diego de Almagro igual de haber quedado loco cuando le mató al rey y después salió otro y después otro. Sí, Diego de Almagro ¿Qué mataron al rey de los incas. pasó aquí? Sí, pero Diego de Almagro después vamos a ver también que él viene y solamente descubre Chile. Descubre, no conquista. Después va a ser Pedro de Valdivia quien conquista. Eso también lo vamos a ver. Y los incas enseñaron la cultura y las técnicas agrícolas a los pueblos del norte. Que los incas eran muy inteligentes, le enseñaron la agricultura, ¿ya? A cómo cultivar el trigo, por ejemplo, el arroz, el maíz, la papa. Y Diego, esto lo destacamos, Diego de Almagro va a ser quien realiza el viaje, él realizó el viaje para descubrir Chile. Descubrir Chile. Y eso es lo importante. Pizarro se queda en el Perú y Almagro hace el viaje para descubrir Chile. ¿Por qué? ¿Ellos Porque le cruzan habían- por la cordillera, profe? Sí, por la cordillera. Pasó por la cordillera, pasó por Bolivia, parte de Argentina y cruzó la cordillera de los Andes. Sí, exactamente. Porque le habían dicho que en Chile había mucho oro. Eso le habían dicho los incas. Vaya hacia el sur, le dijeron, que todavía no se llamaba así. Vaya hacia el sur y en el sur del Perú hay mucho oro. ¿Había oro? ¿O no? ¿En Chile? ¿Qué creen ustedes? Sí. Muy poquito.
Había muy poquito oro. En Chile había algunos lavaderos de oro, pero casi nada. Chile era muy pobre en realidad, porque en Chile había cobre, pero los españoles tenían como alguna importancia el cobre. No, para Cobre, hacer armas y cosas así, sí, pero pero no buscaban no cobre. como que valiera como el oro. Sí, no valía como el oro. Entonces, vienen en busca del oro, porque los indígenas prácticamente los engañaron al Almagro. Y Almagro era muy ambicioso, muy avariento. Entonces, Almagro, veamos el mapa, mira, Almagro, ¿qué es lo que hace? El descubrimiento de Chile. ¿De dónde sale Almagro? Sale del Cusco. El Cusco era la capital de los incas. Toma la ruta de la cordillera de los Andes. ¿Se fijan ahí? Del Cusco toma la ruta de la cordillera, pasa por Bolivia, pasó por Argentina, ¿fijan? Y cruzó la cordillera en el paso San Francisco. Se llama el paso San Francisco, que esto quedaba en la tercera región. Oye, y hay muchas historias que contar. En todo hay muchas historias que contar. Yo trato de acortar, de resumir, pero hay muchas historias. Mira, ustedes tienen que saber que sale con 500 soldados. 500 soldados. Ya, salió con 500 soldados. Y esto se le llamaba una hueste. Eso también destacamos. Hueste, que era el ejército. La hueste era el ejército. El ejército de ellos se llamaba hueste. 500 soldados y más de 3.000 indígenas. Ellos le llamaban yanaconas. Yanaconas, que era como casi esclavos, pero no le llamaban esclavos. Auxiliares, ayudantes. Pero, ¿cómo creen ustedes que fue la travesía? ¿Cómo fue la ruta? ¿Cómo lo pasaron? Yo pienso que No, terrible, mal. tiene que haber muerto muchos. Mal, pues, lo pasaron mal, se murieron muchos. ¿Por qué se murieron muchos? Por el frío en la cordillera. Sí, frío, cordillera, El temperatura, hambre, el cansancio. cansancio. Entonces, De fallecieron esos, todos de los esos indígenas. 500, ¿cuánto murió la mitad? Sí, fallecieron prácticamente todos los indígenas. Esos deben haber venido a pata nomás, pues no arriba de Sí, pues, caballo ni nada. si vinieron a pie, pues, obvio. Sí, y los indígenas venían descalzos. Los indígenas venían descalzos, no venían con zapatos. Por eso murieron todos. Claro. Sí, pues. Y de los españoles llegó solamente con, dice la historia, 250 españoles. Llegó con 250 españoles. Entonces la ruta fue muy mala. Ya fue una travesía que tuvo que llegar a Chile. Entonces llega él a la tercera región. Después de la tercera región ya avanzó hasta el río Aconcagua. ¿A dónde queda la Aconcagua? ¿Los está? Andes, la Un poquito quinta más región, norte, en la quinta región. en la ciudad de los Andes. Y ahí formó un campamento. Entonces, lo más importante de Almagro que hay que saber, solo descubre Chile. ¿Ya? Entonces, la historia es muy bonita. La historia es muy bonita. Se nos ha pasado rápido la clase. ¿Qué opinan ustedes? Sí, ha estado Muy rápido. rápido. Sí, buenísima, Muy buenísima. Sí, súper rápido. Ya. Entonces, Almagro. Hoy día vamos a llegar hasta Almagro, ¿ya? Porque yo podría seguir 2 horas, podríamos seguir 2 horas la clase, pues. Podríamos avanzar, pero porque nos dicen 45 minutos.